Europa. Mundial 2026. Corrido zumbado. Globalización. ¿Crees que estas palabras no tienen ningún sentido? Pues decir que en nuestra entrevista de hoy, sí, son los temas que vamos a tratar. Así que somos María e Irene y hoy hemos invitado a pasar un rato al otro lado a Maxi. Así que os dejamos con la entrevista. Hola, bueno, a mí ya me conoce, María. Esta es Irene. Antes de nada, preséntate, por favor. Sí, bueno, soy Maximiliano Vega, tengo 25 años y vengo bueno, sí, soy nacido en México, pero ahora estoy perdón, estoy haciendo mi maestría en Italia, estoy viviendo en Italia y sí, estuve viviendo durante 5 años, no, sí, 5 años en Bilbao, uno en Bélgica y 6 meses en Alemania. Es lo que he vivido ahora sí que desde los 18 años hasta acá, pero bueno. Primero de todo, gracias por aceptar la entrevista. Eres mexicano, pero ¿de qué parte Ujú. de México? Soy de la capital, de la Ciudad de México. He vivido ahí durante 19 años y mi familia todavía vive ahí, pero pues bueno, yo la verdad es que opté para salir de México, la verdad. ¿Y por qué optaste por hacer eso? Bueno, básicamente fue porque tengo la nacionalidad española también y realmente yo ya había entrado a una universidad en México a la carrera de Derecho. La cosa es que realmente dije como de, ¿sabes? O sea, no quiero dejar ahora sí que la nacionalidad como simplemente para al lado, para las veces que tengan que viajar a Europa. Prefiero pues ver y tratar de exprimir lo que más se pueda, ¿no? A final de cuentas me dijeron que había muy buenas oportunidades en cuanto a España y sé que el nivel de educación es muy bueno aquí y por ahora sí que azares del destino encontré una universidad que me gustaba donde a final de cuentas estaba pagando relativamente lo mismo por la carrera, bueno, incluso menos por la carrera que en México y pues eso, acabé en España, en Bilbao. Entonces, por ejemplo, el tema de la frontera en tu día a día, ¿cómo presente está? Porque no es lo mismo gente que vive siempre, o por ejemplo nosotras, bueno, María no, yo, que vivo siempre en España, aunque me he cambiado de ciudad, pero yo en España, a, a estar moviéndote por tantos sitios, el concepto de frontera cambia, el relacionarte con cómo es. Sí. Sí, sí, bueno, la verdad es que obviamente es muy, muy diverso en cuanto a los estilos. O sea, realmente aquí en la Unión Europea, pues lo puedes ver en el día a día, incluso en esta maestría. O sea, las personas que no tienen que son ciudadanos, bueno, más bien son extracomunitarios, no pertenecen a la Unión Europea. A final de cuentas tienen que hacer todo lo que es el trámite burocrático aquí en Italia, que la verdad es, o sea, es fatal, la verdad, ¿sabes? Tienen que renovar una tarjeta. Y para mí, por ejemplo, cuando dije, nah, pues quiero hacer la maestría en Derecho Internacional en Italia, me puse en contacto con la Embajada de Italia, con la universidad, me pidieron algunas cosas. Simplemente le dejé a un notario mis cosas en España porque tenía que volver a México ese verano. El notario me las firmó, me consiguió todas las firmas y simplemente tuve que llegar aquí, ir un día a la oficina, pedir mi código fiscal y ya estuvo. O sea, no, al día de hoy no tengo que hacer nada. Mientras siga estudiando, el código fiscal, según yo, sigue siendo válido. E incluso hasta si dejo de estudiar y digo como, bueno, voy a buscar trabajo, me sigue valiendo. Y pues puedo estar ahora sí que con residencia totalmente aquí sin ningún problema, ¿no? O sea, la puedo obtener. Al final de cuentas, viniendo de fuera, cuando tú estás en la Unión Europea, ya no tienes como esa percepción de fronteras, ¿no? O sea, tú, digamos, creciendo en México, piensas como de, wow, o sea, qué guay que voy a pasar de España a Francia o después de Francia a Italia, tal. Seguramente va a ser como muy marcada la diferencia, pero pues en realidad como que ya no, o sea, fuera del idioma, realmente yo como en mi visión extranjera, yo ya no veo como ese tipo de diferencias, ¿no? O sea, se va mimetizando un poco cada vez que vas, digamos, entrando a cada país. Por ejemplo, lo que es la parte de Austria con Italia o la parte de Italia con Francia, realmente son pueblos que te pueden hablar tanto francés como italiano, no tienen ningún problema, o alemán e italiano. Y pues, yo creo que en realidad lo mismo pasa también. Igual también pasa en la parte de Euskadi y en la parte de Cataluña, me imagino que también pasará, la verdad. Pero yo creo que en general ya se ha adoptado como mucha este sincretismo en general en Europa. Y digamos, también se adopta de la misma manera en México, si lo quieres ver así, y si lo quieres comparar un poco con lo que es la parte de Estados Unidos, porque al final de cuentas es muy diferente el estilo de vida que lleva una persona, o bueno, desde mi perspectiva.
es muy diferente el estilo de vida que lleva una persona en Ciudad de México a lo que llevan en, por ejemplo, ciudades fronterizas como Tijuana, Monterrey. O sea, a final de cuentas es un poco más. Sí, es una cultura diversa, pero a final de cuentas, cuando tú ves a los mexicanos del lado de Estados Unidos, a ciudadanos mexicoamericanos, realmente llevan un estilo de vida muchísimo más similar en cuanto a lo que es Estados Unidos. También por eso es que ahora hay un debate muy grande en cuanto a México, si realmente, pues eso puede llegar a ser considerado más Norteamérica o Centroamérica, ¿no? Porque a final de cuentas, pues físicamente, obviamente los mexicanos se parecen muchísimo más a un centroamericano, pero en cuanto al estilo de vida, realmente te das cuenta que al menos del centro para arriba se va pareciendo cada vez más al estilo de vida más norteamericano de Estados Unidos, en ese sentido. A final de cuentas, pues es una barrera porque pues en realidad son países que todavía no tienen una conexión supranacional como la Unión Europea, pero la cultura a final de cuentas no entiende barreras. Lo que influencia a una parte se influencia a la otra y viceversa. A ver si es que al final es eso, aquí en Europa te puedes mover, no está tan marcada el concepto frontera, entonces pues es muy curioso, es muy chocante el concepto. Entonces, claro, intentando hacer un trabajo sobre esto, súper guay hablar con gente que te puede aportar tantos puntos de vista porque es, no sé, muy valioso. Y, por ejemplo, el tema de la frontera, el tema de haberte movido de un lado para otro, ¿cómo te ha afectado en ti, en tu personalidad, en tu forma de ser? ¿Notas al salir de México y vivir tantos años fuera? ¿Cómo lo ves? Realmente yo supe que quería estar viviendo así, o estudiando fuera de México cuando me fui a Alemania, porque yo me fui a un intercambio en lo que fue segundo año de bachiller, o sea, mi segundo año de bachiller, lo cual es el equivalente a primero de eso, ahí, primero de bachiller allá. Entonces yo la verdad es que a mí me encantó y dije, pues voy a buscar las oportunidades. Y la verdad es que el hecho de empezar estudiando en Bilbao, en Euskadi, yo creo que es algo que de verdad demuestra que, o sea, no me quiero ir como, sabes, este tipo de personas realmente, porque no lo pienso tan así, pero demuestra que en realidad en Euskadi, tanto en otras comunidades autónomas, se vive un modo de cultura un poco diferente a lo que la gente de afuera piensa que es España en general, ¿no? En el sentido de que yo te digo que yo llegué a Euskadi y realmente a mí me costó. O sea, muchísimo poder estar conformándome con un grupo de amigos, estar, digamos, haciéndole plática a ciertas personas, estar saliendo de fiesta, estar, ¿sabes? En este sentido, realmente yo hice mi primer amigo real, que digo, hasta el día de hoy, o sea, yo tengo amigos en Euskadi ya muchísimos realmente, pero amigo así de que dijera, wow, o sea, yo confío en la vida en esta persona, pues lo hice hasta casi que enero, ¿sabes? O sea, y yo llegué en, ¿qué? Septiembre. Y a final de cuentas, yo te puedo decir que es una cultura un poco más cerrada. Entonces, pues sí, realmente me costó, pero la verdad es que yo creo que al día de hoy eso es como una de las pruebas de resiliencia más, claro, más grandes que he tenido y realmente hasta el día de hoy me doy, o sea, me gusta mucho contarla y decir que me pude adaptar porque realmente yo creo que la persona que se adapta es la persona que es más fuerte, no es la que está más preparada. Y después de eso, realmente todo ha sido como de bajada, ¿sabes? O sea, en cuanto me fui a mi Erasmus a Bélgica o en cuanto vine aquí a Italia, realmente ya sabes cómo socializar con gente, cómo hacer amigos. Igual llegas y te puedes hacer un poco más de, pues eso, de aperturas. También, obviamente, el hecho de tener a tantas personas, pues te conecta con muchísimo más personas. Entonces, de que, no, me voy a Italia, pues tengo un amigo allá, le escribes para lo que necesites, algunas que otras personas te vienen a visitar. O sea, realmente yo creo que sí, en general, una vez que te adaptas ya viniendo a Europa, realmente todos los países, digo, ahora sí que nunca he estado viviendo en otro país, digamos, del este de Europa o en ese sentido, pero realmente yo creo que todos los países te puedes adaptar. Es también el beneficio que tienes por estar viviendo en una entidad supranacional, ¿no? Pero yo supongo que al final también de vivir en tantos sitios, tú te sientes mexicano porque eres mexicano y has pasado 19 años ahí, pero al final vas cogiendo como características de la personalidad de cada país, ¿no? Porque al final, Evidentemente, a ver, yo claro que me considero mexicano y realmente es eso, pero al mismo tiempo también me considero español. O sea, obviamente yo no, porque a mí nunca me vas a escuchar cesear ni setear, sinceramente. O sea, yo no está en mi naturaleza y al día de hoy no se me ha pegado. Pero obviamente el hecho de tener la cultura de allá, o sea, por ejemplo, a mí me encanta, pues yo qué sé, hacerme tortilla de patata y es algo que amo. Luego también, pues, no sé, le voy al Athletic, obviamente sigo todos los partidos, tengo a mi cuadrilla, me encanta estar tomando calimochos en la calle a veces. Entonces también
¿sabes? Esa parte de mí que es cultura, yo obviamente me considero español por eso también. Mi abuela pues es de Santander, obviamente vamos muy seguido. Es, no sé, forma parte de tu personalidad de alguna manera. Obviamente yo no sé si eso se puede medir en cuanto a mayor o menor, pero realmente es algo que forma parte de tu personalidad y al día de hoy yo siento que no serías la persona que eres si no es por esa parte. Y claro, yo también, o sea, yo me declaro la verdad una persona que es proeuropea en cuanto a eso, lo que es la formación de la entidad supranacional. Y claro, yo también al día de hoy me puedo considerar europeo. Obviamente, pues sí, yo creo que es muy diferente la cultura y el estilo de vida que vives y lo que es los rasgos físicos, ¿no? Pero yo creo que al día de hoy el mundo ha evolucionado tanto para decir como de, bueno, no tiene que importar tanto cómo te pareces, sino más bien lo que es el estilo de vida y cómo te adaptas al estilo de vida. En cuanto a los demás países, o lo que he vivido en Alemania, en Bélgica, en Italia, la verdad es que pues sí, obviamente se llevan una parte muy importante a lo que es mi cultura, pero como tal, yo de identidad me identifico con eso. O sea, soy mexicano, español y europeo, si se puede decir así. Vale, bueno. Bueno, antes has hablado de Estados Unidos y claro, ahora mismo está la cosa bastante candente con Estados Unidos. No sé, bueno, antes de nada, en general, ¿cómo se vive el tema de la inmigración en tu país? Porque claro, teniendo en cuenta que México es un país de tránsito, que va también gente de Guatemala y demás, que a lo mejor se queda ya a vivir para siempre en México, pero que se supone que su objetivo es irse a Estados Unidos a vivir y se queda ahí un poco así en la frontera. Dentro de tu país, ¿cómo se vive esto? Si hay muchas noticias al respecto, si es cuestión de debate entre los políticos, no sé, cuéntanos tú. Sí, a final de cuentas, el tema de la migración en México en realidad, pues sí, es general. También yo creo que dependiendo también de qué estrato social lo vives más que dentro de otro estrato social, pero en realidad, pues sí, a final de cuentas, teniendo la economía más grande del mundo, pues es un factor de atracción por parte de todos los países, al menos de la parte en vías de desarrollo de Latinoamérica. A final de cuentas, últimamente el tema ha estado muy politizado en cuanto a, pues eso, lo de las elecciones de Estados Unidos, pero la verdad es que eso es una parte muy curiosa que sabes, me han preguntado mucho desde que llegué a España, incluso cuando estuve trabajando en Madrid, de que decían como de, oye, no estás nervioso del muro que te va a poner Trump, tal, quién sabe qué. Yo dije, no, pues sabes, la verdad no, porque a final de cuentas los mexicanos van a seguir pasando. A final de cuentas, desafortunadamente, México tiene el grave problema que es eso, estar lidiando con el crimen organizado y básicamente una parte de lo que ganan ellos evidentemente es traficando gente a Estados Unidos para que puedan llegar como inmigrantes ilegales, ¿no? Básicamente, yo conozco a gente que ha ido y que ha pagado cierta cantidad de dinero para que los crucen por el desierto y que los dejen del otro lado de la frontera y pues ahí ya le ganan algo de rédito al dinero. Y digo, puede que no sean crimen organizado, pero a final de cuentas es grupos que a final de cuentas siguen recaudando con eso, ¿no? Y es toda una economía sumergida. Yo pues realmente te digo, no estoy nervioso porque, a ver, suena políticamente incorrecto. Si fuera político no le diría en un speech, pero bueno, no lo soy, entonces lo voy a decir aquí. Hubo un presidente en México que se llama Vicente Fox que fue y dijo, realmente los mexicanos hacemos el trabajo que los negros no quieren hacer. Y realmente es eso. O sea, al final de cuentas, para estar ganando lo que tú ganas en un país, en México, que es una miseria, la gente, a final de cuentas ya sea por decisión, pues se va a Estados Unidos para estar ganando un poco más. O sea, el mínimo hecho de estar ganando $15 la hora trabajando en una casa o trabajando incluso en los campos de algodón, es algo que es muchísimo más beneficiario que estar trabajando, pues, yo qué sé, como albañil y ganarte 2.100 pesos a la semana, que son como poco más de ciento y pico de euros por ser albañil en 2 semanas. O sea, tú imagínate. Entonces, pues yo realmente es lo que pienso por eso, pero realmente yo creo que a final de cuentas el verdadero problema en realidad está por la parte de que las personas le están exigiendo pues eso ahora a Estados Unidos como de no, es que no es posible que cierren fronteras porque tal, tal, tal. O sea, yo realmente ahí es donde digo, mira, ahí está el problema. El problema es que tú le estás exigiendo a un gobierno que obviamente no es tu gobierno para que te vayas tú y te dé oportunidades y te mantenga. Tienes que tú ir y exigirle a tu gobierno, que es un gobierno desde mi vista y siempre lo ha sido, un gobierno autoritario que básicamente no le importa nada al pueblo, le importa únicamente seguir jalando dinero para su molino y por eso es que yo realmente al día de hoy todos los políticos en México, yo al día de hoy nunca podría llegar a ser un político realmente y pues sí, yo creo que una de las profesiones más deplorables que existe porque realmente te estás, eso, llevando no solamente la vida, sino lo que la gente está trabajando honestamente. Y ahora,
No me quiero meter en temas políticos tampoco, ir mucho desviando la cosa, pero realmente yo creo que la administración desde el último sexenio ha sido paupérrima. Entonces, pues sí, es lo que pienso. No, sí, sí. A ver, es que al final este tema, por mucho que intentemos hablar de todo y que sea más a nivel cultural y tal, la política está presente, o sea, es inevitable. Nuestras clases siempre tiran a política y siempre sale ese tema, porque es que todo, quieras o no, es política y es lo que hay. Entonces Sí, cuesta, sí, pero está bien. Bueno, no hay problema. Entonces, sí, si no, pues ya hablaremos de política, no hay problema. En el sentido en el que ustedes gusten, pero sí. Vale, en cuanto al tema deportaciones que está viendo, de se lo llevaban como si fueran presos, esposados y demás, que es bastante heavy también. Que yo supongo que será también parte de la propaganda de Sí, Trump de hacer ver su imagen como inflexible y demás, pero bueno, lo mismo, cómo se ve allí en claro. la nación. Bueno, a ver, yo creo que realmente es a final de cuentas lo que ha tratado de causar el gobierno, el hecho de poder estar, porque es un gobierno populista, entonces básicamente trata de polarizar a la sociedad en lugar de decir, ok, vamos a luchar todos por un objetivo, es no, el problema está aquí y tenemos que fijarnos en este problema, erradicarlo y seguir como tiene que ser la vida, ¿no? Entonces, obviamente, por un lado, yo al menos estoy un poco más, no contento, pero sí tengo cierta satisfacción en el hecho de que Trump haya llegado al poder, porque el problema principal es que el presidente anterior básicamente no estaba haciendo su trabajo en cuanto al hecho de cumplir el Estado de Derecho, en cuanto al hecho de encarcelar criminales, y básicamente lo puedes ver en su política de abrazos no balazos, ¿no? O sea, a final de cuentas es, sí, le dejamos a los criminales ahí que a final de cuentas no van a hacer nada, no se preocupen, no se meten con la gente, pero claro, evidentemente ya viste que el último sexenio fue el sexenio más sangriento en todo lo que va de la historia moderna de México, ¿no? Entonces también yo diría que no funcionó mucho su estrategia. Y ahora que ha llegado Trump, realmente pues le ha puesto la bota en el cuello a la presidenta ahora, porque evidentemente se ve que ya hay una diferencia en cuanto al hecho de seguridad. El caso, por ejemplo, que pasó hace unos meses de que se llegó a capturar al Mayo Zambada, que era el líder del cártel de Sinaloa, fue un tema muy resonado y obviamente se dice que el gobierno como que sí hizo su labor en cuanto a eso, nada más que también hay muchas otras personas que dicen que en realidad el piloto a final de cuentas fue pagado por el gobierno de Estados Unidos y capturó a este y también capturó a otro líder del grupo de los Chapos, porque básicamente ahora en esa parte de México, en Sinaloa, se está librando una guerra civil por la disputa del, sí, digamos, de la zona para ver quién está en el control de la droga. Y básicamente, pues lo que pasó es que se dice que el gobierno en realidad no quería. Esto yo realmente lo dudo también, porque pues a final de cuentas es un criminal, o sea, el gobierno tiene que cumplir con ciertas formas, pero se dice que al día de hoy también el Mayo Zambada está negociando su extradición de Estados Unidos a México por ese simple hecho, porque no sé si han leído los periódicos últimamente, pero ha amenazado a ciertos políticos mexicanos de hablar si no se le devuelve a México. Entonces, a final de cuentas es cuando te das cuenta que igual ya hay una colisión entre, pues eso, un gobierno y un grupo criminal. Y realmente, pues, es donde dices, ok, pues sí, a final de cuentas, si hay una coalición en cuanto a este sentido, se tienen que considerar, pues eso, como grupos terroristas, porque no, al final de cuentas es lo que tiene el poder Estados Unidos de declararlo y da igual lo que tenga, si eres político, si tienes el fuero político para que no te metan en la cárcel, eres un criminal, o sea, vas a ser tratado como tal internacionalmente. Realmente, por la parte de México, a mí me da mucha impotencia en cuanto, o sea, ver que la justicia viene impartida de otro país. Porque pues sí, a final de cuentas también tienes lo que es el respeto de soberanía y toda esta parte, pero claro, estás como el perro de los dos huesos, ¿no? O sea, viene por esa parte, pero en la otra dices, sí, no, nosotros tenemos la capacidad, tenemos la soberanía, tal, pero claro, el que está en el poder está coludido con los que son el problema, ¿no? Incluso yo creo que esta señora, bueno, Claudia Sheinbaum, la presidenta, lo ha hecho muy bien en cuanto al sentido de negociaciones, bueno, particularmente ahora que decías de las importaciones, porque realmente, bueno, ha tratado de utilizar esta medida de captura de narcotraficantes o de criminales con Trump para negociar lo que fue la parte de los aranceles, ¿no? Porque Trump, a final de cuentas, es una persona que él mismo lo dice en su libro, tienes que hacer cosas que no tienen sentido a primera vista para la gente para que después ya los puedas presionar y puedan empezar, ¿no? Y al día de hoy, pues está en una guerra comercial con Canadá y afortunadamente, como se entregaron a estos criminales a Estados Unidos,
a México no se le aplicaron los aranceles o no se le van a aplicar hasta cierto tiempo después. El caso es que, claro, si lo ves desde afuera, es una tontería lo que está haciendo Trump, porque los que van a estar pagando por los aranceles en general son Estados Unidos. O sea, no te voy a dudar que a final de cuentas México va a salir afectado por el hecho de que no va a estar enviando lo que creo que era acero, si no mal recuerdo, a Estados Unidos. Pero también, pues a final de cuentas, los que, digamos, están poniendo la soga en el cuello son, pues eso, la gente que votó por Trump y que realmente necesita vivir del trabajo para recibir acero, porque a final de cuentas ya va a tener que estar pagando 100 veces más, igual y muchísimo más que eso, ¿no? Depende mucho de lo que ponga de arancel. Y sí, realmente, pues esta señora, a final de cuentas, pues ya se puso a trabajar en cuanto a este sentido y por eso es que agarró a ciertos criminales, ¿no? Yo al día de hoy no lo puedo confirmar porque realmente es eso, es gente que viene encapuchada, que a final de cuentas sí te pueden contar tantas historias de él, pero en realidad le pueden estar, o sea, para cómo es de deficiente el sistema judicial, se los pueden estar cargando a otra persona, entonces pues yo realmente pues no estoy tan seguro de lo que sea eso, ¿no? Pero sí, es una medida que a final de cuentas la ha sabido politizar y la ha sabido utilizar como medida de negociación. Entonces, pues, sí, supongo que es importante desde el punto de vista político. Vale. Pues a ver, creo que vamos a relajar un poco el tema político. Vamos a pasar a algo más cultural, Ok. ¿vale? Sí, Eh, sí, sí. El fútbol, que el fútbol también puede ser un poco, y con pero el fútbol se puede estudiar mucha política, mucha historia, o sea, es sí, bastante sí. curioso. Y por ejemplo, tú Claro. has mencionado ahora Canadá y el Mundial va a ser el siguiente entre Estados Unidos, Canadá y México, que es curioso porque, claro, tenéis un poco esas relaciones internacionales curiosas, ¿no? Digamos, por ponerle algún Sí. ejemplo. Entonces, bueno, ¿qué opinas tú del Mundial, de que se celebre así? No sé, ¿qué opinión tienes? Pues yo realmente creo que va a ser un muy buen mundial. Yo lo veo con mucha ilusión porque desde que se confirmó, recuerdo que estaba en 2016 y lo confirmaron, estaba teniendo una clase en bachiller. Y a mí la verdad me da mucha ilusión porque eso, yo soy un fan tremendo del fútbol. Y a pesar del hecho de que, pues sí, las relaciones están tensas, a final de cuentas yo creo que es lo que tiene la magia del fútbol, ¿no? Como dice pues eso ha dicho mi padre, es lo más importante de lo menos importante. Entonces, pues eso, el hecho de que tu país igual no le esté pasando tan bien o que no estás como teniendo los resultados que quieres en ciertas cosas de tu vida, no sé, profesional, general, pues te da un poco de respiro. Y a final de cuentas yo siempre he creído eso, que el deporte es una forma de conducción hacia afuera de lo que es tu vida cotidiana. Yo realmente creo que va a ser un gran mundial. Esto también siento que fue una parte, una estrategia hecha por Estados Unidos, porque a final de cuentas, si investigas las candidaturas previas, Estados Unidos se había lanzado solo ya creo que 2 veces. Se lo ganó justamente Brasil y después se lo ganó Qatar, perdón, Rusia y Qatar. Ahí se metió el FBI a investigar qué había pasado y claro, encontró todo lo que fue el FIFA Gate, que básicamente pues Qatar, Brasil y Rusia habían pagado para que se les eligiera antes que a las demás sedes, ¿no? Claro, Estados Unidos dijo, mira, voy a estar compitiendo contra candidaturas fuertes. Un país como Estados Unidos que no tiene una cultura futbolística o que no tenía una cultura futbolística desde que fue, podría ser 2020, me atrevo a decir, probablemente no iba a ganar el Mundial, ¿sabes? Todavía tenía una competencia como lo era Portugal y España o Holanda y Bélgica. Entonces, lo que hizo fue, ok, voy a organizar algo que nunca se haya visto antes, un Mundial con 3 países, ¿por qué no? Encima, pues me voy a aliar con mis 2 socios y así mismo, pues también podemos estar generando como este sentido, ¿no? Y realmente tú cuando vas a Estados Unidos, yo he ido varias veces, te das cuenta de la inversión que han hecho estas personas en cuanto a estar generando a fútbol. Por ejemplo, yo fui a jugar cuando estaba con Pumas a un torneo en Miami, cuando tenía 13 años. Tú realmente cuando entrabas a un pueblo en Estados Unidos no veías ninguna cancha de fútbol, o sea, ya sabes, ves las típicas de americano que están en las high school. Ahora realmente tú tienes 2 avenidas y ves canchas de fútbol en medio de las avenidas simplemente para poder jugar, o sea, y son canchas realmente que dices son nuevas, o sea, aquí no estaban desde hace muchísimo tiempo. También por el otro lado de que realmente las visorías han incrementado, el hecho de que Estados Unidos pues es un poco también como lo que están viviendo los países europeos, de tener tanta gente que viene, pues eso, de partes como África, que a final de cuentas tienen un físico mucho mayor o que son a final de cuentas más adaptados a jugar el fútbol, y claro, lo explotan muchísimo más fácil y a final de cuentas tienen muchísimo más posibilidad de mercado para elegir, ¿no? Entonces, pues sí, a final de cuentas Estados Unidos realmente ha hecho una inversión importante, pero yo creo que en cuanto a eso, el Mundial va a estar muy bien.
Porque a final de cuentas, pues eso, lo que les conviene a los americanos y lo que les conviene a los tres países es el negocio, ¿no? Entonces, mientras haya negocio, que los demás intereses pueden, pues eso, pueden dejarse aparte. Pero bueno, Por ejemplo, hablando de fútbol y esta mezcla, ¿qué rol crees que puede jugar el fútbol en la identidad de un país? Ya no solo lo que hemos comentado de lo más importante, de lo menos importante, en plan como de una persona propia, sino como conjunto. Y si crees que puede unir o separar a las personas según qué circunstancias. sí, bueno, claro, yo de hecho soy un fiel defensor de esa teoría. Hay varios casos que puedes ir a la historia y realmente te lo pueden probar. Por ejemplo, a mí la historia que me encanta es la de Costa de Marfil. El país estaba al borde de una guerra antes de calificar al Mundial en 2000, para Alemania 2006, y justo Didier Drogba calificó en las clasificaciones africanas y mandó un mensaje al pueblo diciendo, nosotros podemos ser más como un país unido que a final de cuentas se va a enfrentar eso, en el máximo stage mundial que puede existir, en la máxima competición, porque debemos de estar desunidos y a final de cuentas nosotros mostramos la unidad en el campo y conseguimos lo que hicimos. Entonces, si todos estamos unidos, podemos lograr muchísimo más. Creo que es una parte muy bonita en cuanto a la unidad y realmente a mí me gustaría ver que esto pudiera pasar en otros países de África, porque realmente ahí yo creo que la forma en la que tiene que salir todo para como están de tan mal las cosas es a través del deporte, porque es como a final de cuentas la gente tiene que estar inspirada, tiene que estar motivada a hacer algo más y tiene que tener ídolos para poder seguir, ¿no? Y teniendo, pues eso, políticos que realmente no pueden llegar a ser ídolos, a final de cuentas yo creo que un futbolista como lo puede ser un Drogba, un Salah, un Wea, son gente que a final de cuentas se puede inspirar y puede decir, ok, voy a ser mejor simplemente como esta persona por eso. Entonces yo realmente creo que eso es algo muy importante. De hecho, yo siempre, la verdad es que cada eliminatoria en el Mundial, digo, obviamente tengo mis equipos, yo ahora sí que le voy a México y a España, siempre quiero que ganen todo lo que compiten y todo lo que juegan, pero yo siempre fuera de esos le voy al, ¿sabes? Al underdog, le voy al que es infravalorado totalmente, porque realmente quiero ver algo, alguna alegría para la gente que no lo, ¿sabes? Que no lo siente. Entonces, por ejemplo, en las eliminatorias para Rusia 2018, Siria se quedó en la raya justamente de calificar y yo realmente quería que la calificara, porque es que tú imagínate lo que iba a hacer en ese entonces, poder llegar al mundial por un pueblo que realmente pues había sufrido tantísimo con lo que fue la guerra y con todo esto. Entonces, yo realmente creo que sí, el fútbol a final de cuentas puede llegar a ser el resultado de eso. Y por la parte interna, digo, obviamente también tiene las cosas malas, ¿no? O sea, el hecho de, por ejemplo, yo en México realmente no noto mucho esa parte, o sea, el fútbol no está tan politizado como lo está en España, por ejemplo, o en Europa en general, pero sí te puedo decir que, por ejemplo, yo pues, soy muy apasionado por lo que es mi equipo y esto, pero yo realmente veo un nivel de, o sea, es donde tú empiezas, ¿no? Ves un nivel de corrupción tremendo en la misma Federación Mexicana de Fútbol. Que a final de cuentas es pues, eso lo que no te deja mover como país. O sea, realmente si pudieras acabar con esta corrupción, México podría aspirar a cosas muchísimo más, empezando por el hecho que no deberíamos de estar jugando en la CONCACAF, deberíamos estar jugando en la CONMEBOL para mejorar el nivel. Obviamente, pues sabes, igual que no calificas a un mundial los primeros partes de la participación, pues bueno, pero a final de cuentas voy a mejorar el nivel y voy a estar jugando contra Argentina, contra Brasil y contra Uruguay, que eso ya es simplemente, pues bueno, voy a estar jugando contra lo mejor de lo mejor, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas los directivos prefieren el dinero y es lo que les interesa, ¿no? Luego, pues claro, te vas a Argentina, te vas a Uruguay, ok, son países que pues, realmente te vas a los estadios y los estadios son, pues eso, se están cayendo a pedazos, incluso tan así que realmente las personas que no pueden emigrar a Europa para estar jugando en el mejor fútbol del mundo van a México porque se les paga mejor de esas partes del mundo. Pero, claro, el talento ahí lo tienen y ahí tienen lo que son, sí, bueno, 5 copas del mundo para Brasil, 3 para Argentina y 2 para Uruguay, ¿no? Yo creo que al final de cuentas ese es el resultado más importante y el más valuable cuando estás jugando. Y lo prefiero, obviamente, lo prefieres 1000 veces a simplemente tener 11 copas oro, que es de la Confederación, que te dicen, bueno, el más grande, pero eso sí, cuando nos toca jugar un partido importante en el Mundial para calificar, no llegamos a pasar de cuartos. Entonces, yo al menos es como lo veo de esa manera. Nosotros es que, bueno, María este año está un poco más futbolera, pero yo no soy mucho.
Por fin me he hecho futbolera, está bien. Ah, sí. ¿Para qué Para, materia es el tutor? se llama América Sociedades de Frontera. Ah, ok. O sea, Ah, literalmente Es que es, el sí, concepto del trabajo. Pero bueno, sale también temas de fútbol en clase. sí. Tema sí, es de... que, a ver, como, o sea, por ejemplo, yo también tenía una clase que era, era como América Latina y Relaciones Internacionales en América Latina, si no mal recuerdo, y es que es eso, o sea, justamente lo que nos iniciaban diciendo en el grupo es que fuera de lo que es básicamente el fútbol, algo de cultura y tal, realmente América Latina, los países son muy diversos entre sí, por eso es que también es muy difícil pensar en que se pueda llegar a ser, pues eso, una América Latina unida, ¿no? O una América como lo quería Bolívar. Tienes muchísimos factores que a final de cuentas te cortan el continente entero, como lo es el Amazonas o como es el tapón del Darién. Y sí, a ver, realmente pues, las culturas pueden llegar a ser diferentes. Digo, fuera del idioma, realmente puedes llegar a tener como muy poco en común con las otras personas. O sea, tú igual siendo, pues eso, europeo, no te das cuenta, pero sí, en realidad es un poco muy, muy diferente, ¿no? De hecho, O es que sea, una de las cosas que te queríamos comentar para que nos dieses tu opinión y tu punto de vista era el tema de las diferencias culturales de los países latinoamericanos, porque sobre todo con el surgimiento de las redes sociales y la generalización y el que ahora haya creadores de contenido, tanto de un lado como de otro, y esté todo tan mezclado, se utiliza mucho el concepto LATAM, el concepto, o sea, como que se unifica mucho en una sola palabra, muchísimo, o sea, una cantidad de países impresionantes y eso a veces puede, o sea, puede hacer favor porque te puede acercar a conocerlos, pero por otro lado puedes caer en el tema de banalizarlos o como conocerlo como una palabra, como un concepto y tal. Entonces, te queremos preguntar el tema de estas diferencias culturales entre países se sienten más o menos grandes con el tema de las redes sociales, de la globalización y si las redes sociales, fútbol y todas estas cosas más del día a día y de a pie, pueden hacer o no que se agranden o que se hagan más pequeñas. a ver, yo realmente creo que con las redes sociales, pues yo pienso que realmente puede hacer que se acorten, ¿no? O sea, que a final de cuentas se llegue a una cultura más homogénea, que pues, a final de cuentas es lo que la globalización está haciendo en todo el mundo. El hecho, por ejemplo, simplemente de que yo me la paso escuchando reggaetón casi que siempre y pues yo, por ejemplo, ahora que estoy acá, hice un amigo de Puerto Rico y es que yo ya, ¿sabes? Le cuento, le pregunto de que todo, porque aparte de que fui a Puerto Rico hace mucho tiempo, no sé, estoy muy interesado como en el estilo de vida que llevan, o sea, no sé, me llega mucho, ¿no? Me atrae mucho. Y a final de cuentas, pues yo siento que pasa mucho pues, con las personas que te relacionas de Latinoamérica en general, o sea, el hecho de, pues eso, poder, no sé, tengo un amigo también de Ecuador, el hecho de poder estar hablando como de ciertas cosas que tenemos en general, en común, pues sí, no sé, o sea, siento que lo que es eso, pues eso, enviar memes, estar con lo de las redes sociales y esto, el fútbol, sí, es cosas que a final de cuentas te unen, ¿no? O sea, a final de cuentas te llaman pues hace que tengas más interacción en cuanto a los países. Pero digo, de ahí, yo creo que de ahí a que haya una unificación completa, como te digo, la América Latina que te planteaba Simón Bolívar es muy diverso. O sea, obviamente yo creo que eso no podría pasar, ya que pues eso, hay carencias económicas, hay carencias de dirección política y hay carencias por todas partes, o sea, incluso geográficas, si es así. Y aparte de que pues eso no le convendría a Estados Unidos en lo absoluto, ¿no? O sea, a ellos los que le conviene es pues eso, tenerte dividido y pues seguir tirando a lo que, o sea, seguir siendo como la mayor superpotencia en el continente. Pero sí, o sea, culturalmente yo siento que hay como muchísimo más unidad en cuanto a ese sentido, aunque pues bueno, también de momento, afortunadamente debo decir también que no hemos llegado a tener un gobierno de ultraderecha, digo, quitando El Salvador, de ultraderecha, digamos, que haya sido como popular en el sentido de que divida a una parte de la sociedad, les pone todo el problema a ellos y que básicamente los radicaliza. O sea, en El Salvador sí pasó eso, pero básicamente lo hizo con criminales, ¿no? O sea, a final de cuentas, pues los criminales, hasta donde yo sé, pues realmente era un país que estaba dentro de las peores estadísticas en cuanto a feminicidios, por ejemplo, de, pues eso, los últimos que habrán sido la última década, y en 3 años se acabó el problema. O sea, a final de cuentas, igual sí tuvo que haber tomado medidas más radicales, pero nadie puede negar básicamente los resultados. Incluso hasta el día de hoy dijo en una conferencia que realmente lo que México debería de hacer es poner orden a nivel estatal, que cada estado aplique la misma parte del Salvador y así se acaba el problema. Digo, obviamente yo pienso que es mucho más complicado
porque pues, también tienes la parte de exportación de armas de Estados Unidos y al mismo tiempo yo creo que el problema del narcotráfico va más allá de lo que en realidad se visualiza en las noticias y en lo que la verdad te comunica el gobierno, ¿no? O sea, tienes que entender que a final de cuentas es una economía que mueve montonales de dinero que no se mueven probablemente en varias fronteras del mundo y pues eso, a final de cuentas no, eso, no puedes dimensionar el problema tal como lo tienes, pero al menos yo creo que ciertos estados que realmente se están enfrentando a un problema grave de delincuencia y de criminalidad, si pudieran seguir el modelo de El Salvador, yo creo que estaría bien. A final de cuentas es acabar con un problema que de verdad lo tienes desde hace 200 años, desde que creaste el país, ¿no? Entonces sí, realmente yo creo que esa es como una parte que se puede hacer así, pero sí, afortunadamente, como mencionaban, no ha habido un presidente de ultraderecha que ha culpado a un cierto grupo, como por ejemplo, digo, lo voy a mencionar solamente por al azar, ¿no? Pero como los venezolanos, porque al final de cuentas no es como pasa en otros países que realmente sí llegan y te dicen como, "Buah, estas personas están interfiriendo con nuestra cultura, están interfiriendo con nuestros derechos, no, vamos a perseguirlos". Pues eso evidentemente está fatal, o sea, no puede hacer eso. Entonces, a mí realmente lo que me preocuparía es que hay una teoría de que ahora se está viviendo lo que es la marea rosa, que básicamente hay una influencia tremenda de populismos izquierdistas en Latinoamérica, pero el problema va, o sea, obviamente porque a final de cuentas esto es como un péndulo, ¿no? Cuando se está mucho, mucho, mucho a un punto y no se tienen resultados, pues obviamente lo que va a hacer la gente es ir al otro punto porque ya está cansada básicamente de eso. Y lo que a mí me preocuparía es que llegara un populismo de ultraderecha que te hiciera esto porque la gente ya en Latinoamérica en general está muy cansada de lo que es la democracia como tal. O sea, están dispuestos a sacrificar lo que es su derecho, o sea, tener una buena salud y sacrificar su derecho de libertad de expresión mientras tengan resultados. Entonces, claro, ahí pues, no tampoco tienes mucho de democracia, ¿no? Tienes lo mismo, pero a final de cuentas unas por otras. Entonces, sí, yo a final de cuentas creo que eso es como lo que más me preocuparía en una visión futura, pero bueno, es desde mi perspectiva. Pues creo que solo nos queda un par de preguntillas, volviendo un poco al tema cultural y bueno, también seleccionado el reggaetón también. La música mexicana también está bastante guay. Bueno, está también el tema de los corridos tumbados y todo eso, pero bueno, yo quería preguntarte especialmente por la música que habla un poco más de lucha. Pero bueno, los De corridos lucha. tumbados sí es verdad que está bien porque representa un poco el tema ese bueno, de narcotráfico también, ¿no? Habla de... Tampoco escucho muchos corridos tumbados, pero bueno. Pero Claro. también Ah, quería sí. preguntarte eso, si conoces también música que represente la lucha o los problemas que haya ahí en México. Sí, claro. Bueno, empezando simplemente por Molotov, yo creo que es uno de los grupos más icónicos que tienes en América Latina, no solamente en México. Digo, afortunadamente, ahora sí que o sea, me siento muy honrado de que sean mexicanos. En canciones como Frijolero o en canciones como Give Me the Power, a final de cuentas representan muy bien lo que tienes el problema, al menos en México, ¿no? De ahí a que pues, eso influyan a los políticos y que se pongan a hacer cartas en el asunto es muy diferente, ¿no? Pero pues a final de cuentas es lo que tienes, pues eso, creando presión social e internacional. Pues, lo mismo que ha hecho Bad Bunny por la parte del nuevo álbum que sacó, criticando un poco para que el gobierno de Estados Unidos, que básicamente dé la independencia a Puerto Rico, o que básicamente le quiten el estatus de Estado independiente asociado a un autónomo, bueno, este estatus que le tienen. Sí, yo creo que a final de cuentas la música lo representa muy bien. Por otra parte, sí, los narcocorridos a mí, digo, habrá alguno otro que sí me gusta, pero hay otro, yo realmente no los apoyo ni iría a ningún concierto a consumir este tipo de música, porque es que hay, o sea, de verdad te puedo decir, hay crímenes que es que no entiendes cómo puedes estar viviendo en esta vida y que no es el infierno, ¿no? O sea, yo realmente hasta el día de hoy he oído historias que realmente te llenan la sangre y al mismo tiempo te hacen arder y diciendo, wow, es que no es posible que estas personas hayan tenido ese deseo de hacerle esto a otro ser humano. No sé, es muy duro. Y a final de cuentas, pues los narcocurridos van de eso, ¿no? Un poco. Que sí es verdad que los corridos sí es como romantizar un poco todo eso, como un poco el hip hop también, el Bronx y todo eso, que al final era como Exacto. la Es situación la que ellos vivían, narcocultura, ¿no? romantizarla un poco porque es lo que viven ellos todos los días, pero sí es verdad que a lo mejor en ese sentido pues hace un flaco favor. Sí, no, y al final de cuentas, pues es lo que te dices, que dicen, bueno, es que es gente que empezó desde cero y llegó hasta arriba, llegó a hacer lo más que se pudo y a ser multimillonario y tal, pero pues claro, ¿a qué costo? Al costo de vidas, al costo de estar vendiendo droga, al costo de estar afectando a familias, al costo de estar evadiendo la ley, o sea, no es vida eso, eso a final de cuentas es
elegir el camino fácil y evadir el sistema, ¿no? Que pues eso, la verdad es que lo pueden hacer todos, pero pues realmente como te tienes que probar es cuando vienen las partes duras de la vida. Y pues, desde mi punto de vista, si tienes esa parte, pues eso, toca aguantarte a las consecuencias. Bueno, pues no sé, Irene, si quieres añadir tú algo más o... No, la verdad, me ha venido genial que menciones a Bad Bunny porque vamos a dedicarle una parte Ah, de este nuevo álbum donde hace la reivindicación de Puerto Rico y tal, la canción de lo que le pasó a Hawái y todo eso. un estudio, vaya, sí. Sí, Pues entonces, sí, pues, sí, viene la genial. verdad es que yo creo que elegiste al fan principal de Bad Bunny, porque yo la verdad es que sí, últimamente soy un super ídolo de esta persona. Obviamente, pues también hay cosas que sí le critico, ¿no? Pero realmente en el sentido de lo que es creación de música es impresionante. O sea, él ahora está firmado con una disquera independiente y ha tenido, pues eso, ser el mejor artista en los últimos, que habrá sido 5 años o incluso más, 6 años de lo que va. Yo incluso antes no me gustaba en lo absoluto Bad Bunny, hasta que sacó Amor Foda, que no mal recuerdo, y a partir de ahí me enganché y me ha encantado casi que todo lo que ha sacado. Y sí, pues es una persona muy icónica y realmente al día de hoy pues ha puesto, bueno, es lo que le digo a mi amigo de Puerto Rico, o sea, él a final de cuentas no es una persona que lo ves en la calle y dices le gusta el reggaetón, ¿no? Porque incluso le pregunté, porque pues, para no ofender, no vaya a ser que no le guste y diga como de, es que es el estereotipo tal. Y dice, pues mira, obviamente me gusta, no es lo que más escucho, pero me gusta porque pues claro, representa lo que es mi cultura y representa lo que pues, es lo que soy yo, ¿no? Al final de cuentas, no sé si puso América Latina en el mapa, pero a Puerto Rico, vaya, lo puso en el centro, yo me atrevería a decir, en el centro musical de lo que va de este siglo. Entonces, yo realmente creo que sí, Bad Bunny a final de cuentas al día de hoy tiene el poder suficiente para poder estar haciendo este tipo de cosas. Y pues eso, es la música más sonada no solamente en Latinoamérica, sino casi que alrededor del mundo, ¿no? O sea, al menos en la parte occidental del mundo, me atrevo a decir. La verdad es que es una persona que ha dado muchos resultados y pues, ahora sí que, a diferencia de lo que dicen los boomers o la generación a la que pertenezcas, es digno de admirar porque tú mismo, o sea, yo creo que tus generaciones anteriores siempre se van a quejar de lo que sale nuevo, ¿no? Pero Eso, bueno, que Bad Bunny tiene poder y al final de cuentas sí que puede llegar a ser un cambio cultural. No solo por la parte de Latinoamérica, sino o sea, y todo lo que es sí, los países hispanohablantes, ¿no? O sea, yo creo que es una locura lo que ha hecho esta persona y en especial que yo, por ejemplo, estoy muy sorprendido que en España incluso se oye muchísimo más reggaetón que en México, pues, y aún así México es el país hispano que más oye a Bad Bunny. Bueno, creo que es el país que más oye a Bad Bunny en general. Entonces, pues sí, yo creo que es una persona que al final de cuentas puede trascender, pues eso, fronteras y continentes incluso. Pero bueno, Nada, muchas va. gracias por participar de nuevo. sí, no, un Bueno, placer, la verdad. Placer. está bien, igualmente. Igual, estuvo muy bien la plática, la verdad. Pues sí, cuando vayamos por Italia Bueno, o por donde estés en Donde, sí, Europa. sí. donde pille. Sí, sí, tal cual. Ahora sí que cuando quieran volver, María, la verdad es que te puede dar Sí. muy buenos tours por aquí Mm, y nada. De mientras quieres pasarte por Murcia, que estamos, te invitamos algo. pues sí, 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 no, ya me tocará, la verdad que todavía tengo pendiente mucho ir a eso, a Murcia y todavía, bueno, le prometí a una amiga que tengo que ir a Jaén, pero bueno, ya depende cómo vaya el trabajo, ¿no? Pero en cuanto sí. les diga, ya Sí. me paso. Y pues Y pues nada, nada. Bueno, muchísimas venga, mucha gracias. suerte con el trabajo. Nada, a Muchas ustedes. gracias. Vale, nada, chao. Chao. Adiós. Y bueno, esta sería la entrevista con Maxi. Esperamos que os haya gustado un montón. La verdad, me ha parecido interesantísima. No sé a ti, Irene. Sí, sí, la verdad, súper completa y aparte nos viene súper bien porque hemos hablado de cosas que vamos a tratar en otros episodios, o sea que, perfecto. Pequeños spoilers que dejamos por ahí. Y pues nada, espero que os haya gustado de nuevo, otra vez. Nos vemos el siguiente domingo. Y nos vemos, como siempre, al otro lado. Chao.